That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I am back on top. Buenas noches, esto es el fin de la historia y como siempre ya más de un año y medio acá en Televisión Universitaria llevado temas de interés. Hemos estado hablando precisamente de la emergencia de los totalitarismos en una primera instancia, luego hemos hablado del fin de la democracia o el fin de las visiones democráticas, el ascenso de los totalitarismos, los autoritarismos dentro de la política y bueno, hemos estado hablando también si el Estado boliviano es o no es un Estado fallido. Y parte de esto es precisamente este tema que hemos elegido para hoy, es el tema del llamado extractivismo, es decir, una mirada, digamos, nueva, de un concepto nuevo que se va acuñando para poder dar cuenta del saqueo, más bien, de los recursos naturales. En una primera instancia se conocía a los estados como primarios exportadores y bueno, consistía precisamente en poder vender las materias primas para poder solventar los gastos al interior de un país. Latinoamérica es víctima, o no sé si sería, mejor dicho, beneficiaria de un proceso extractivista y bueno, a partir precisamente de nuestra historia contemporánea, incluso más antes durante la colonia, Bolivia se ha caracterizado por ser un país extractivista, primario exportador, vendedor de nuestras materias primas, o la colonia ha sido víctima del hurto precisamente de las materias primas. Esta noche, como es habitual en el programa, tenemos dos profesionales de alto nivel, docentes de nuestra universidad, catedráticos de la UNSA. Estoy aquí a mi izquierda con el doctor Roger Carvajal. Él ha sido fundador del Instituto CELADIS acá en la Universidad Mayor de San Andrés, ha sido autoridad gubernamental, ha sido autoridad de Estado, ha sido viceministro de Ciencia y Tecnología precisamente. Y a mi derecha está el doctor Alfredo Seoane. Él es investigador, ya muchos años docente en el posgrado del CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés y que tienen precisamente muchas investigaciones respecto al tema que vamos a desarrollar. Entonces, muchísimas gracias, Alfredo y Roger, por estar acá en el programa. Un gusto, Sandro, por estar aquí. Muchas gracias. Bien, partamos un poco, Alfredo, que tú nos puedas iluminar. ¿Cómo podemos dar cuenta a la gente para poder explicar por qué somos un país extractivista, un país primario exportador, y no solo Bolivia, casi parte de Latinoamérica y África, ¿no? Sí, tú bien lo has dicho en tu introducción. Históricamente ese ha sido el perfil de nuestra inserción en la economía mundial. Primero como productores de plata, que realmente era totalmente generadora de riqueza para afuera y pobreza para adentro. Ese es el significado de extractivismo. Y esa constante histórica se repite en diferentes ciclos. Tenemos el ciclo del estaño, donde digamos, el sector dominante eran los llamados varones del estaño, que también, aunque dos de ellos, Patiño y Aramayo, eran bolivianos, pero sus intereses los residenciaron en el exterior, Inglaterra o Estados Unidos. Y fue también, ¿qué cosa dejó eso? Muchos pasivos ambientales y una situación de atraso y pobreza persistente. Luego tenemos otros ciclos, ¿no? Incluso el estatista, ya no privado, también del estaño, que por ejemplo tuvo su fase de importantes ingresos durante los 70 en la dictadura de Banzer. Fue una época de bonanza y dejó... El estaño, ¿no? Claro, y además con la deuda externa. Y lo mismo, entonces como que parece una situación que se repite y se repite recientemente con el gas
y amenaza con repetirse con el litio, y ya se está dando con el oro, entonces deja un tremendo saldo negativo en el medio ambiente y en la pobreza de la gente. Entonces, transformar eso sería pensar en desarrollo sostenible, salir del extractivismo mediante diversificación económica y tal vez valorizar más el mercado interno y digamos, otro tipo de perfil de especialización más inteligente, donde lo que se valorice no sea tanto la acumulación de capital que tú señalabas, sino la acumulación de conocimiento y capacidades productivas y diversificación del tejido industrial productivo, ¿no? Y en esta época lo que se llama la economía del conocimiento, o la sociedad del aprendizaje, la economía del conocimiento. Muy interesante la introducción que hace Alfredo, pero habría que ir especificando, es decir, desde antes del nacimiento de la República, la colonia ya nos había convertido en extractivistas, ¿no es cierto? Y teníamos nosotros, una vez fundada la República, una suerte de 100 años y más de dominio precisamente de esos varones del estaño, de la plata, que no se preocuparon precisamente de poder organizar un Estado que tenga un modelo de desarrollo. Sí, es la historia que nos muestra cómo este modelo económico se organizó alrededor de los productos naturales, los recursos naturales, y la posibilidad de llevarlos hacia afuera masivamente, sin ningún grado de agregación de valor y con profunda afectación tanto de la sociedad, porque también se genera pobreza, el empleo era muy subordinado a estas condiciones de extracción y de saqueo, y daño ambiental, ¿no? Eso es lo que caracteriza. Pero cuando uno dice que no se le incorporó valor a estos productos, salían como tales, y hasta ahora, ¿no? El zinc sigue saliendo como tierra. O sea, con un poquito de zinc, el 50% zinc, el 50% tierra, y vámonos para afuera, sin que esto signifique el pensar en que, como otros países, podemos esos recursos naturales asignarles valor, de modo que sean productos más acabados y se puedan insertar en el mercado mundial con mejores perspectivas de generar recursos para el país. No se hace eso, nunca se ha hecho. Y como tú dices, en los diferentes tiempos, tanto los privados como los estatistas, en lo que ahora se llama extractivismo, han hecho lo mismo. Y cuando se esperaba que el Estado controle esos defectos del extractivismo, pueda seguir extrayendo, sí, pero que regule el daño ambiental, las normas laborales, todo aquello que significa el extractivismo. No lo ha hecho, no lo ha hecho ni en la época de la MNR, ni lo están haciendo ahora, y sigue el extractivismo tal cual. Y eso nos está conduciendo a una situación de crisis permanente. ¿Por qué? Porque la riqueza que se genera con el extractivismo es pues muy volátil. Cambia con los precios, que los precios no los dominamos nosotros, dominan en el exterior, en el mercado internacional. Entonces, cuando cae el precio del zinc, por ejemplo, toda una cantidad de problemas, se cierran las minas, se cierran los ingenios, baja el estaño. Tenemos que tener la capacidad de que esos mercados y esos precios los definamos nosotros, y para eso requerimos que no sean productos tan primarios, tengan un valor agregado que nosotros podamos manejar. Ahora, tú haces un énfasis en un elemento muy importante. Digamos, ya sea en manos privadas o en manos estatales, el recurso de extracción, minerales, petróleo, gas, litio, oro, o sea, nos han conminado a sufrir esta situación y de insertarse en los mercados internacionales. O sea, no tenemos tuición de los mercados internacionales, pero sí, tanto en la mirada privada como en la mirada estatal, no había otro remedio, ¿no? Claro, es que no había la capacidad de hacer las transformaciones que requiere, que ahora estamos proponiendo. A ver, cuando uno dice... Pero perdón, Roger, han habido, es decir, Carachipampa, Vinto, han habido intentos, las fundiciones, cuando era la era del estaño, hicieron eso, ¿no? Porque también mandábamos todo el mineral y mandábamos otras cosas, hasta oro creo que mandábamos, ¿no? Han habido intentos, las fundiciones, por ejemplo, pero fíjate qué interesante que la capacidad de manejar las fundiciones estaba en manos de técnicos o que no estaban suficientemente preparados o eran de afuera, de modo que cuando se echó a perder algo, dejó de funcionar.
O sea, no tenemos la capacidad de desarrollo tecnológico para que esas funciones se reproduzcan y mejoren. Me acuerdo que había un instituto de mineralogía y metalurgia en Oruro, independiente de la universidad, donde se generaba gran cantidad de tecnología. Y a nivel internacional venían gente de afuera y se generaban artículos científicos internacionales. Y estaba avanzando muy bien. Pero de repente, con la crisis del estaño y con la crisis del 21060, se cierra todo. Y dejamos de producir tecnología y seguimos comprando tecnología para todas las cosas que quisiéramos hacer. Entonces, estamos llegando quizá al punto central de este problema del extractivismo, que es la falta de desarrollo de conocimiento y de tecnología que nos permita avanzar en nuevos productos transables, porque podemos producir una cantidad de cosas que lo que hacemos aquí, ¿verdad? Pan, alimentos, lo que sea, pero no son transables con el mercado exterior, por lo tanto no pueden incorporar riqueza hacia adentro, o sea, no hay divisas que lleguen. Entonces, esos mercados de productos transables del exterior tienen que ser realmente construidos en el país con una serie de capacidades de intercambio. Por ejemplo, el control de calidad, el alto nivel tecnológico, una cantidad de cosas que hacen que sea un producto atractivo para el exterior. Eso es lo que no estamos haciendo y seguimos exportando, como decíamos antes, tierra, ¿no? Estamos conversando con Roger Carvajal y Alfredo Sehuane. Vamos a hacer un primer corte y luego volvemos con más Fin de la Historia. Ya vuelve TVU, televisión para ti. There's a time for living. The time keeps on. ¿Te imaginas cómo cantaría un asesino serial? Este es el caso de Look at Your Game Girl, una canción escrita e interpretada por Charles Manson, una canción folk rock y una balada psicodélica sobre una mujer loca. En 1993, Guns N' Roses lanzó un cover de esta canción y fue muy mal recibida debido a lo ocurrido con Manson. What a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? Personajes de la ciencia. Lise Meitner, física austríaca que vivió entre 1878 y murió en 1968, trabajó en el campo de la radioactividad y la física nuclear, siendo parte fundamental del equipo que descubrió la fisión nuclear, aunque solo su colega Otto Hahn obtuvo el reconocimiento. Años más tarde, el meitnerio, elemento químico de valor atómico 109, fue nombrado así en su honor. Personajes de la ciencia. La galaxia más pequeña observada. Unos astrónomos han logrado observar un punto en el cosmos a más de 13.000 millones de años luz de la Tierra. En esa ubicación se encontró una galaxia minúscula con un diámetro de tan solo 106 años luz. Para entender lo diminuto que es, se debe mencionar que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de 105.700 años luz. El equipo internacional de investigación de Heavy Williams de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos pudo estudiar esta galaxia gracias a un fenómeno llamado lente gravitacional, el cual amplificó hasta 20 veces el brillo de esta diminuta galaxia. Estás viendo TVU, televisión para ti.
Bien, muchas gracias. Estamos en el fin de la historia y estamos conversando con el doctor Roger Carvajal y el doctor Alfredo Seoane. Alfredo, Bolivia ha tenido diferentes estadios, si quieres, estatales, en los cuales hemos transitado de las oligarquías, de los estados oligarcas. Hemos pasado por la revolución de 1952 en la que nacionalizó precisamente las minas, los echó a los varones del estaño. Pero al final tampoco lograron despegar un modelo de desarrollo, ¿no? El modelo de acumulación de capital sigue siendo el mismo. Llega el neoliberalismo, se privatizan las empresas estatales, igualito seguimos siendo primarios exportadores. Es decir, ni los gamonales, ni los nacionalizadores, ni ahora los que han entrado recientemente, los populistas o los masistas, no han hecho absolutamente nada. Bueno, tampoco hay que tomarlo como tragedia permanente hacia futuro. Yo creo que es el momento... Son 200 años ya prácticamente. Pero ha habido tal vez oportunidades y momentos de transformación. Quiero así rápidamente un repaso histórico. Después, en el boom primero del estaño, cuando Patiño, Aramayo tienen su gran crecimiento, se da la industrialización básicamente en la ciudad de La Paz. Surgen las empresas Forno, Soliño, Volcán, Cervecería Boliviana Nacional. Entonces hay una industria, la industria que hasta ahora en muchas de las empresas... Pero con capitales foráneos, ¿no es cierto? Más que capitales, con know-how foráneo. O sea, venía gente a hacer comercio que tenía conocimiento de hacer cerveza y notaba que importar cerveza era digamos, muy caro, entonces empezaron a hacer la cerveza aquí, los textiles. Entonces hemos tenido ese momento, digamos, ¿no? Otro momento importante es cuando se da el plan Bohan y debido a esa alianza que tenemos con los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofrece una misión... por nuestro estaño. O sea, en lo concreto el plan Bohan era la marcha al oriente financiada para carreteras y para desarrollar la industria petrolera, la carretera, las pistas, en fin. O sea, momento, ¿no? Después, en la revolución del 52, digamos, muestra una gran incorporación de masas que estaban excluidas del mercado y eso tiene una fuerza histórica importante, ¿no? Y después ya cuando se estabiliza, porque realmente los primeros años de la revolución fueron de una inestabilidad y pobreza increíble, la hiperinflación del 56. Tal vez no se llamaba hiperinflación, pero era una gran inflación. Que tuvo que solucionar Siles. La tuvo que solucionar Siles con el plan Eder, ¿no? Claro. Pero después viene el plan decenal, que era ya en los 60, el plan decenal. No, el plan triangular era para la Comibol y el plan decenal. Había un plan para el petróleo y otro para la minería, ¿no? Pero el plan decenal era de industrialización, estilo CEPAL, sustitución de importaciones. La década de los 60 fue interesante también. Pero tal vez no ha habido ha habido la oportunidad cuando Banzer no se ha hecho nada casi, prácticamente. Después viene el colapso de la UDP, la hiperinflación. El neoliberalismo de otra forma también hace intentos, por ejemplo, por el tema de medio ambiente lo posiciona y de la participación popular, hay varias cosas rescatables también. Se crea el primer ministerio de medio ambiente, ¿no? Y eso ha sido a nivel latinoamericano incluso. Claro. Y después viene, digamos, el último periodo, ¿cómo lo has llamado? Populista, digamos, donde lo que tenemos es, bueno, ya nos declaramos el agua un derecho humano, en Naciones Unidas firmamos todos los acuerdos. El último que hemos firmado es el Tratado de Escazú sobre derechos al medio ambiente como un derecho que tienen todos los pueblos, pero en la práctica, ¿qué pasa, no? O sea, si fuera por suscribir acuerdos, seríamos el país más respetuoso del medio ambiente, pero en la práctica estamos contaminando, etc. Entonces, lo que hace falta, y ahí tal vez respondo a lo que tú te decías, es que haya una visión y una energía nacional
por hacer una transformación que vaya hacia el desarrollo sostenible, sustituyendo este tipo de prácticas de explotar masivamente recursos que lo que dejan es pasivos ambientales, pobreza en la gente, en fin. Entonces, a eso un gran economista que se llama Fernando Feinsilber le decía, esa es la competitividad espuria, porque se basa en vender barato el trabajo y deteriorar el medio ambiente. Entonces hay que ir hacia la competitividad auténtica, que es cuidar el medio ambiente y los recursos naturales y mejorar el bienestar de la gente. Ahora, Roger, Alfredo toca un tema muy importante, el tema de los años 60 y 70, donde la CEPAL, la escuela cepalina, precisamente, influye en los países del tercer mundo como una especie de resistencia. Es decir, había que unirse para resistir, digamos, el proceso de expansión capitalista, ¿no? Nos tenemos que unir, tratar de ser... y los gringos nos decían, bueno, tienen que imitarnos para que sean desarrollados como nosotros. La CEPAL precisamente hace eso. Bueno, exportemos nuestras materias primas y logremos industrializar, ¿no? Con lo que decía el Alfredo, ¿no? Es decir, no permitir la importación sustitución de importaciones. El criterio cepalino fue ese y tuvo su efecto. Muchos países empezaron a trabajar en ese sentido y algunos tuvieron éxito. Brasil, por ejemplo, sí pudo sustituir importaciones. Porque desarrolló una industria, ¿no? No de alta complejidad, pero que iba avanzando en ese sentido. Pero ahí tiene que haber una cantidad de otros elementos, por ejemplo, los mercados, ¿no? Un país pequeñito no tiene el mercado suficiente hacia el exterior, hacia el interior tiene que ver el mercado externo, y para llegar a los mercados externos no solamente es sustituir importación, sino generar productos que puedas intercambiar y requieren criterios de calidad, de tecnología, etc. Entonces, algunos sí pudieron avanzar, algunos siguen avanzando un poquito en ese sentido, pero la mayoría son extractivistas. Ahora bien, a partir de lo que dijo la CEPAL, que después un poco decayó la sección de importaciones, ¿por qué? Porque el mercado mundial es avasallador. Te llega con cosas que ya no tienes posibilidad de sustituirlas. Por ejemplo, en este tiempo el mercado, los productos chinos están desindustrializando el mundo. Todo lo que tú quieras hacer, ellos lo han hecho mejor, más barato y oportunamente te llega al mercado. Entonces, no solamente nosotros, a nivel mundial se están cayendo las industrias porque los chinos lo están haciendo en ese sentido. Tienen gran mercado, tienen mano de obra barata y cualificada. Entonces, lo que te toca decir, bueno, si nosotros quisiéramos industrializarnos, más allá de nuestros recursos naturales, ¿qué tendríamos que producir? ¿Cuánto creativo tenemos que hacer para que sea algo que no lo hagan los chinos? Y ahí tiene que venir la capacidad nuestra. La cuestión tecnológica. Y ahí vienen las universidades a decir, señores, esto tenemos que hacer. Y hay algunas salidas que te las vamos a comentar seguramente al rato. Ahora, Alfredo, en ese mismo horizonte, la emergencia del socialismo del siglo XXI también estatiza los recursos naturales con la visión, digamos, de socializar el capital, de redistribuir la riqueza. El pretexto es ese para poder llegar y seguir siendo extractivista, lo que ha pasado con los últimos 20 años de nuestro gas. Sí, o sea, hay una discordancia entre el discurso y la acción. Porque si uno ve, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, que es el primer plan que hace el gobierno del MAS, es bien interesante. Cuando tenía el vivir bien, ¿no es cierto? Sí, el vivir bien, pero ¿cómo llegar al vivir bien? ¿Cómo llegar al vivir bien? Y que el CIDES ha sacado precisamente un libro que se llama El vivir bien, con un mensaje de Evo Morales, que hay que respetar a la madre naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Y tú eras viceministro, pues, de Evo Morales. Y con ciencia y tecnología hicimos todo este plan, que lo vamos a comentar, y que nada se llevó adelante. O sea, entonces, ¿y por qué no se ha llevado adelante? Ahí viene la discusión. A ver, ¿sabes? Primero que nos conteste. ¿Cuál es la se planteaba, provocar, ¿no? Se planteaba
que vamos a hacer una política comercial estratégica y una política industrial de transformación y superadora del primario exportador, del patrón de producción primario exportador. Ahí se planteaba cómo, o sea, hay un sector que genera excedentes a partir de los recursos naturales, básicamente los del gas. Estos se transfieren a los sectores creadores de empleo, que no solamente es el privado, sino el cooperativo y el comunitario, ¿no? Y se va a fomentar esa transformación productiva y esa diversificación hacia otras fuentes de creación de riqueza. Pero ¿y qué ha pasado con el TIPNIS entonces? No, pues por eso, toda una pues te digo la disonancia que hay entre práctica y discurso. Claro, pero por tratar de incorporarse a los grandes mercados, ¿no es cierto? Ahora, y seguir recibiendo ese modelo. No, claro, por la renta. ¿no? Ahí viene la renta. ¿Saben qué ha pasado? Pues la renta, exactamente. Entonces, ¿por qué le querían tirar ahí un camino en el TIPNIS? Exacto. Cuando se arma el Plan Nacional de Desarrollo, creo que estuvo bastante bien hecho y muy valorado, y creíamos que íbamos a salir del extractivismo con eso, sube el precio del petróleo. ¿Y si sube el precio del petróleo? No, empieza de 2007, 2008, empieza a subir. Y eso precisamente es una de las condiciones para el extractivismo. Cuando aumentan los precios de las materias primas, todos se van para allá y descuidan todo lo que es manufacturas, producción, descuidan todo lo que es tecnología, porque hay plata fácil. Y ese ha sido nuestra caída. Como lo dijo Costa, el del Ecuador, Alberto Acosta, la miseria de la riqueza de los recursos naturales. Entonces, eso es para empobrecerte. Tienes harta plata, descuidas todo lo demás. Y me acuerdo, estábamos ahí, decíamos, vamos a hacer el Instituto de Biodiversidad, que iba a trabajar con una serie de componentes que tenemos en nuestra biodiversidad, que son posibles elementos de articulación de la ciencia, pero con vistas al mercado internacional. Ni lo querían ver. No, eso después. Ahorita viene la plata del petróleo y hay que hacer canchitas y todo lo demás. ¿Para qué? Para poder reproducirse en el poder. Claro. Ese es el tema. Te reproduces el poder con esa plata fácil y descuidas todo lo demás. Cuando le decíamos, vamos a armar con la Universidad con Ciencia y Tecnología estos proyectos en biodiversidad, en electromagnetismo, etc., nada querían saber. El gobernador decía que el brazo derecho del gobierno era la Universidad en Ciencia y Tecnología. Decía, ¿no? Pues, pero no le daban ningún crédito, ni siquiera para decir, vamos a hacer acuerdos. Imagínate, propusimos el desarrollo de fármacos a partir de la coca, que le interesaba mucho al gobierno. Ni siquiera eso. Se emborracharon con el petróleo. Se emborracharon con los minerales, que también empezaron a subir fuertemente. Entonces había plata fácil y había que distribuirla, y en eso fue todo su quehacer. Porque el conocimiento no era el insumo para la toma de decisiones, sino eran los intereses particulares, de grupos de poder, de los cocaleros, de los contrabandistas. Ellos son los que manejaban y había que complacerles ellos. Y como había plata, ese era el plan. Todo lo demás se desestructuró. Ahora, digamos, en ese sentido que no se ha podido aprovechar momentos tan importantes, surge precisamente esta gran demanda y empiezan a ver precisamente los nuevos extractivismos, ¿no? Claro. El neoextractivismo, en el cual, como te decía, ya sea el gobierno populista, el gobierno estatista, tiene que estar inmerso en estos mercados, incluso recibiendo financiamiento medio raro, hasta el narcotráfico, los cooperativistas, todo el mundo está devorado, ya es una voraz destrucción del planeta. Sí, está primando el interés de acumulación rápida y sin importar el planeta ni las futuras generaciones, ¿no? Ni incluso las generaciones actuales excluidas. Solamente es, digamos, grupos de favorecidos que tienen las concesiones mineras, que tienen esto, que tienen lo otro. Entonces, lo que está faltando es, de alguna manera podríamos decir que el país se está desviando de su proyecto de desarrollo, de su proyecto de país. Porque nosotros, si pensamos en el país como un país que tenga futuro, que asegure a las nuevas generaciones la capacidad de vivir bien, es pues justamente cuidando lo que tenemos, invirtiéndolo bien, con responsabilidad, y sobre todo trabajando en el capital del conocimiento humano, que es algo que es lo fundamental. Actualmente la economía es lo que domina y lo que crea valor es el conocimiento. Entonces, ¿por qué nosotros le damos tanto valor al oro
¿no? Para sacar una tonelada de oro mueves un montón de material del río y desforestas una gran cantidad y echas una gran cantidad de mercurio y desforestas una gran cantidad de árboles. Entonces 1 kilo de oro o una tonelada, lo que tú quieras, vale más que nuestra agua envenenada, o sea, nuestra agua limpia, que nuestro bosque preservado, que nuestra fauna con la biodiversidad que tiene. Si esa es nuestra riqueza, la biodiversidad es nuestra riqueza y tenemos que cuidar eso. Eso tiene que volverse en el proyecto boliviano de desarrollo sostenible y a eso queremos apuntar desde la universidad. ¿Y en manos de quién tendría que estar este proceso, Roger? Hemos visto que en manos de la empresa privada es peor quizá que los estatistas, pero el elemento es que tenemos que sobrevivir, o sea, como país dependiente, país del tercer, cuarto mundo, tenemos que seguir extrayendo nuestras materias primas. No necesariamente. A ver, cuando tú preguntas en manos de quién debe estar, yo creo que uno de los aciertos más grandes del plan de desarrollo fue generar esa economía plural, donde intervienen los privados, el Estado, las cooperativas. La economía comunitaria. Eso es extremadamente interesante y te voy a dar un ejemplo de cómo tienen que funcionar. Resulta que Bolivia tiene un potencial interesantísimo en un recurso que no tiene nadie más en el mundo, que es el ganado camelino. Bolivia tiene el hato más grande de llamas del planeta. Y resulta que de ahí se pueden sacar una serie de bienes transables a nivel internacional enormes. Uno de ellos es, por ejemplo, el cuero de llama. Es el mejor cuero que existe en el planeta, y eso lo han visto las grandes empresas, para los zapatos deportivos. Tiene condiciones de permeabilidad, de flexibilidad, de dureza, de tensión, de una cantidad de cosas que han estudiado y que lo ideal sería que exportemos cuero, pero no cuero. Zapatilla. Zapatillas, ¿no es cierto? Pero además las llamas nos dan el estiércol, que es importantísimo para la producción de quinoa. Es el mejor elemento de abono. Los demás son muy, digamos, tienen sus cuestiones de daño. La carne, que es un delicatessen a nivel internacional. Las vísceras para producir alimentos balanceados. La fibra, que haciéndola de cerdado es casi igual a la de la alpaca y de la vicuña. Todo eso requiere que entre las manos privadas para hacer la industria de los zapatos y todo aquello, porque además podemos utilizar gomas de la Amazonía, podemos utilizar algodón egipcio que podemos hacer en el Chaco, bueno, es un plan ya grande, pero eso requiere manos privadas para cuestión gerencial, empresarial, pero no podríamos hacer nada si no manejamos el tema de la genética. Las llamas tienen que ser las mejores llamas que estén acá, y eso requiere intervención del Estado y las entidades estatales como la universidad. Pero las llamas para vivir requieren bofedales. Los bofedales se están secando. Claro. Y eso requiere intervención del Estado para que sepa los mecanismos para recuperar el agua de la cordillera y mantener los bofedales. Entonces, fíjate cómo todos tienen que intervenir. Las comunidades también creando las llamas. Entonces, la economía comunitaria, plural, sería la razón de existencia y el mecanismo para salir de esto. Ahora, un elemento que quizás sea desapercibido por la gente es la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Sí. La plantación o la extracción de los granos, ¿no? Es igual otro extractivismo, sí. Si quieres, en materias no convencionales, ¿no es cierto? Claro. O sea, sacar de la tierra en cantidades, pero lo que está sucediendo en Santa Cruz, esta vez es una forma de extractivismo y de dependencia. Así es, o sea, lo trágico es que Bolivia es el país que en términos per cápita deforesta más en el mundo. Más antes que Brasil, antes que Angola, o el Congo, perdón. Eso es uno. O sea, estamos desforestando para habilitar tierras que sean para el ganado y para la producción de productos extensivos como para el mercado mundial. Eso, en primer lugar, ya es extractivismo, porque al desforestar estás generando la escasez de lluvias y de agua, ¿no? Hay todo ese elemento que es bien estudiado de los ríos que van por el aire, ¿no? Vienen masas húmedas desde los océanos, los árboles los absorben y los sueltan, y eso va hasta la cordillera y genera las lluvias. Si no hay árboles, no habrá lluvias.
Tal vez algo de lo que está pasando ahora tiene que ver con eso. Algo muy interesante que decía Roger es esta complementación y estas políticas públicas que hagan que existan sinergias, sector privado, sector cooperativo, sector comunitario, la pluralidad. Pero no solamente, el ejemplo que ha dado es excelente, el del cuero de las llamas. Pero yo te digo, el café orgánico, los productos de la Amazonía como la nuez de... ¿cómo se llama? La castaña. Otros hay, y ahora hay un mercado mundial que es mega diverso. O sea, hay muchos espacios de demanda para producir cosas gourmet, por ejemplo, o orgánicas, o etcétera. Y con toda esta biodiversidad que tenemos, no es lo único que podemos hacer, mandar litio en bolsas y no hacer más que digamos, destruir el salar y utilizar mal el agua de los acuíferos en el altiplano. El agua se puede secar en el altiplano, ¿te imaginas la tragedia que significaría eso para nuestro país? Ahora, Roger, lo malo es que, digamos, permitimos la llegada de empresas transnacionales que son grandes extractivistas, reduciendo nuestras exigencias medioambientales. Es decir, permitimos de que lleguen, metan dragas y se lleven el oro y nos dejen desierto. O sea, esas son las políticas estatales de ahora. Actuales, claro. Cuando se plantea el neoextractivismo, es decir, extractivismo pero con regulación del Estado, tenía que limitar aquello, por lo menos que no sea tan perverso el extractivismo. Pero no, el Estado se ha metido en aquello y es más, es parte del proceso de destrucción. En la quema de bosques, en lo que citaba Alfredo del tema de la minería del oro, con destrucción de gran parte de la biodiversidad, y el apoyo, por ejemplo, a la producción de transgénicos en el oriente. O sea, hacer monocultivos extensos con eliminación de selva y eliminación del agua es algo en lo cual el gobierno está favoreciendo. Es más, está queriendo estos días aprobar esa biotecnología de los transgénicos. Cuando en realidad, si hubiera otra visión, podríamos hacer ese tipo de producción, por ejemplo, de oleaginosas, luego el aceite, luego otra serie de derivados, pero además sin necesidad de cortar selva. Y aquí viene un tema bien interesante. ¿Por qué en el Plan Bohan se define la marcha al oriente y se decide, por ejemplo, sembrar arroz y caña? Esos eran los primeros productos. Se quería igualar a lo que había hecho Argentina, de caña sobre todo, y pastos para el ganado, porque teníamos esa tierra ahí, inservible aparentemente, y era bosque. Entonces, lo que pasa es que en la Argentina tenían la famosa pampa húmeda, que tenía otras condiciones climatológicas, geoquímicas, etcétera, que permitía eso. En cambio, la vocación productiva del oriente era selva, no era para producir. Pero bueno, lo hicieron pampa, esa es la palabra textual. Quitaron bosque, sembraron arroz, sembraron caña, y la caña es fuertemente desertificante. Entonces, cada año van avanzando, metiéndole ahora oleaginosas y quedando en ese problema que citó Alfredo, la deforestación, desertificación y luego posteriormente el cambio climático. Entonces, esa es falta de conocimiento de tipo geográfico, climatológico. Hacer una cosa donde no corresponde, porque querían imitar la pampa húmeda. Claro. Pero si hubieran sabido ellos de lo que es climatología, los flujos de aire, etcétera, no hubieran hecho aquello y hubieran ido a un lugar donde sí se puede hacer eso, el Chaco. El Chaco resulta que parece una tierra en vías de desertificación, y sí lo está, porque no hay agua. Cuando uno ve la hidrología del Chaco, resulta que tiene la mayor cantidad de agua de Sudamérica. ¿En el Chaco? Está encima, claro, está encima de un acuífero, el acuífero Guaraní, que conecta con Paraguay y llega hasta Uruguay, y que se alimenta del río Parapetí. Y el río Parapetí pasa por Sucre y se insume. Y por lo menos 5.000 metros cúbicos segundo, que es enorme el río, se pierden, no los aprovechamos. Cuando podríamos sacar ahí toda esa agua, poner aerogeneradores, porque justamente la zona de mayor viento de Sudamérica, o sea, los molinos eólicos, sacar el agua y hacer un regadío enorme con especies que obviamente permitan generación de bosques colindantes, hay todo un plan alrededor, pero eso requeriría conocimiento.
y es lo que menos se está utilizando para los planes. Y precisamente al volver del corte vamos a hablar del conocimiento, es decir, cómo necesariamente las universidades, la Universidad Mayor de San Andrés con sus distintos institutos de investigación, el CIDES, pueden contribuir precisamente a seguir siendo un país primario exportador, pero que pueda generar valor agregado. Ya vuelve TPU, Televisión para ti. Nuestros derechos. Nada puede justificar el quebrantar o violar nuestros derechos. Todos los trabajadores tienen derechos. Todo adulto tiene el derecho de trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. La lucha por nuestros derechos es tarea mía, tuya y la de todos. Planeta V. Para que cambie el mundo, debemos comenzar por cambiar nosotros. Si utilizas lavadora, úsala solo con cargas completas. En otra forma, estás gastando energía, agua y otros insumos por demás. El cuidado de nuestro medio ambiente es tarea tuya, mía y de todos. Quiero imaginar un mundo nuevo. Esto es El Fin de la Historia y estamos conversando con Roger Carvajal y el doctor Alfredo Seoane. Alfredo, tradicionalmente el proceso extractivista y la minería boliviana están en manos privadas. Hoy en día la empresa privada prácticamente ha desaparecido. Han emergido estas llamadas cooperativas, ¿no? Entre comillas pobres, que están contaminando los ríos, toda el área del río Madre de Dios y con litio, con lo que tú mencionabas. Pero esa es la cara, ¿no? Por detrás son capitales, yo decía, hasta del narcotráfico metidos ahí. Sí. Las concesiones que consiguen las cooperativas de las cuadrículas para explotar minerales, después las subarriendan o no sé, hay un negocio ahí que no es transparente y además que es ilegal. Y la ilegalidad no solo queda ahí, sino que también el uso abusivo de mercurio y las exportaciones que ni siquiera pagan impuestos y apenas una regalía del 2%, se benefician, por ejemplo, del subsidio del diésel. Entonces, ese sí que es un extractivismo salvaje, el del oro. Y entonces cooperativa, entre comillas, realmente, no privado, creo que más bien es justamente muy privado. Y de paso, Roger, de paso, o sea, no pagan impuestos o quieren pagar impuestos miserables, ¿no? Y el Estado les permite todo esto. Lo que pasa es que hay otro tipo de relación entre el Estado y ellos, porque además ellos pues, son parte del poder, hay que decirlo ya claramente, ¿no? Son los que sostienen el poder, claro. Entonces son acuerdos que no tienen otra salida. Entonces, porque si les suben los impuestos, se vienen aquí, le meten dinamita y chao, ¿no es cierto? Hay que ser claros también. Así va a ser la cosa.
Entonces, fíjate qué interesante. Para el tema del mercurio, que es un tema de daño ambiental, la UNSA ha desarrollado procedimientos que hacen que puedan ellos seguir trabajando en condiciones un poco más sostenibles, de modo que no utilicen mercurio cero, y dupliquen su rendimiento de oro. El procedimiento está ahí, hay que ir a las cooperativas y mostrarles. Se les ha mostrado algunas, pero aún así las que saben de este procedimiento no lo hacen porque es extremadamente fácil y barato agarrar mercurio, mezclarlo con la tierra y luego vaporizar el mercurio y contaminar todo. Lo que pasa es que tiene que haber una voluntad política desde el Estado para que les diga, señores, ustedes no contaminan, y al que sigue utilizando mercurio pues no le damos ni créditos, ni carburantes, ni nada, pero no hay esa posibilidad. Como tú dices, hay otro tipo de intereses que funcionan por ahí. Por eso es que un giro en este sentido tendría que incluir una presencia del Estado más sólida, una institucionalidad mayor, que permita, pues, con toda la fuerza del caso, proteger al resto de los ciudadanos, no solamente a los grupos de poder, porque el resto de los ciudadanos ahorita no saben si estamos comiendo pescado con mercurio. Y todos, no solamente las todos, comunidades, inclusive los del lago, inclusive los amazónicos, y también los ríos de la cuenca del Plata, o sea, del Guadalquivir. Todos los ríos están contaminados con metales pesados y mercurio. Entonces, ¿quién los protege? El SENASAC tenía que hacer estudios, ni ha dicho aquí existo. Entonces hay algo que tiene que darse para romper ese tipo de nexos y de intereses. Ahora, Alfredo, ¿qué hacer desde la universidad? Nosotros somos una universidad, es un canal universitario. Han habido múltiples propuestas que ha hecho la universidad precisamente para evitar esto. Claro, en ese sentido hemos conformado el grupo interdisciplinario entre los institutos de investigación y de posgrado, donde está el CIDES, está el Instituto de Estudios Bolivianos, está el de Química y Medio Ambiente, Instituto de... Y de PROC. Y de PROC, sí, de Desarrollo. Y está el CELADIS, que es, o sea, investigaciones sobre salud y medio ambiente. Entonces, y estamos en un esfuerzo de estudiar la problemática y buscar y proponer salidas estratégicas. Ese es un esfuerzo, pero la universidad tiene que incorporarse en conjunto, masivamente, y realmente hacer una transformación fuerte también en su dinámica de relacionarse con la sociedad civil. Lo que se llama interacción social tiene que convertirse en apuntalar el desarrollo sostenible del país. Claro, es muy importante ese vínculo con la sociedad civil, ¿no? Porque prácticamente la sociedad civil no está tomada en cuenta. En el legislativo se están peleando por la hegemonía del MAS, entre más arcistas, más evistas, y la gente está mirando de palco. Durante la historia del país nunca hemos podido encontrar un modelo de desarrollo que permita precisamente garantizar un trabajo para los jóvenes. Los jóvenes están saliendo afuera a vender su mano de obra, ¿no? Bueno, es producto de que las políticas se definen con base en intereses, y así estamos. Cuando se gire esto y se definan las políticas con base en conocimiento, la cosa tendría que girar. Y ahí es donde la universidad tiene un papel fundamental que hacer, para cada una de las áreas problemáticas del país. Ahorita estamos hablando de minería, de petróleo, para todas, para educación, para salud, etc. Tiene cosas que decir la universidad. Lo que pasa es que la universidad tampoco se ha estructurado alrededor de problemas. Sigue viendo en los modelos pedagógicos antiguos, etc. Cuando se le obligue interna o externamente a estructurar su modelo académico alrededor de la solución de los grandes problemas, va a ser otra cosa. Y de hecho, recordemos que la universidad es de alguna manera una entidad estratégica del Estado, porque vive del Estado. Claro. Tendría que estar respondiendo a, pero no, pues seguimos en el tema del currículum, de algunas materias que cambian para arriba, para abajo, pero no se estructura alrededor de esa visión, porque es una visión compleja. Tenemos que discutir fuertemente, porque si no lo hacemos, estamos jugando con nuestra persistencia como institución. La sociedad nos está viendo que estamos haciendo una que otra cosita cuando podríamos hacer mucho más. Claro que hay una ruptura con el Estado, hay que reconocer. El Estado tiene sus propias visiones, la universidad no es el interlocutor natural, pero eso tiene que romperse porque de otro modo, si el conocimiento no es parte de las políticas, no tendremos viabilidad como país. Ahora, Alfredo, este tipo de actividades tiene que ser socializada a toda la sociedad. Tú te dices las alianzas con los sectores populares, con el sector cívico, para que se enteren qué está pasando. Este es un programa para que se enteren qué pasa en este país. Claro, así es, así es.
Yo creo que la misión de la universidad, de una parte, digamos, es una estrategia dual, yo diría. Una estrategia que consistiría, digamos, en tratar de alcanzar las tecnologías de punta, sobre todo en conocimiento de nuestra realidad. Por ejemplo, el desarrollo de los camélidos y la producción de zapatos deportivos de alta calidad. Por ejemplo, eso digamos, es tomar la punta, la delantera tecnológica en algo y en otras varias cosas. Y esas son investigaciones que tienen que hacer los institutos de investigación y los posgrados. Pero también tiene que formar recursos humanos que necesite el país para, profesionalizando, estos tengan la capacidad de adquirir conocimiento útil, formación que les permita ser productivos, elevar la productividad del país, trabajar tecnológica y técnicamente, en fin, ahí tenemos una misión con la juventud. El país ahora actualmente está pasando por lo que se llama el bono demográfico. Quiere decir que la mayoría de nuestra población ya no es ni mayoritariamente infantil, pero tampoco como en los países desarrollados mayoritariamente mayor. La población en edad de trabajar es la mayoría y todavía es bastante joven. De 18 a 30 y tantos años está el grueso de la población boliviana. Hay que dirigirnos a esa población para que adquiera capacidades de ascender socialmente a través del conocimiento. ¿Y el conocimiento en qué? En las cosas que se definen como prioritarias para que el país logre superar el extractivismo. Eso, ¿cómo logramos superar el extractivismo con técnicas tecnológicas y ayornalizarnos al tiempo que estamos viviendo? Sí, pues ahora ese vínculo entre los generadores de conocimiento y los tomadores de decisiones es fundamental. En este momento, por ejemplo, que casi no producimos nada, lo único que produce Bolivia para el exterior, algo que tenga manufactura, es artesanía. Joyas, aguayos y esas cosas, sombreros, nada más. Todo lo demás es materia prima, ¿verdad? Zinc como tierra, plomo y plata también un poquito mejorado. Lo único metálico es el estaño y nada más. Y el gas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo producir cosas que realmente nos permitan traer riqueza y redistribuirla? En este momento la gente está dedicada a los servicios, no hacemos producción. Y los servicios no generan riqueza, simplemente la hacen recircular. Pero además no se requieren grandes empresas para los servicios, quizá los bancos, las escuelas, etcétera, pero el resto de la gente está en la informalidad. Por lo tanto, no hay empleo digno, no hay empleo formal. Y esa es la condición de Bolivia en este momento. Si quisiéramos que haya empleo digno y formal, tenemos que diversificar la economía y gran parte de ella tiene que ser productiva, que genere riqueza. ¿Y en qué temas? En cada uno de esos temas que estamos empezando a hablar. Ahorita hemos hablado de 2, 3, pero son alrededor de 50. Que para cada uno de ellos tiene que haber un plan, donde esté el Estado, la empresa, la comunidad, etcétera, y vayamos saliendo. Podemos mencionar, por ejemplo, todo lo que puede salir de la biodiversidad. Es enorme. Es enorme. La gente, por ejemplo, para dar un tema más, a nivel mundial se está empezando a eliminar todo lo que son los pigmentos artificiales porque son cancerígenos y alergénicos. Se requieren pigmentos naturales. En la Amazonía ya hay una lista que la ha hecho De Luca. Hay 75 pigmentos naturales, incluyendo sus mordientes, que están ahí, se están quemando. En la biodiversidad amazónica. Alrededor del lago hay como 35. Y estos pigmentos igual, la gente lo está destruyendo con la basura, etc. Tenemos un potencial enorme, es cuestión de identificar, meterle conocimiento y definir las estrategias de producción y de mercado y todo lo que viene. Eso es importante. Bien, muchísimas gracias. Concluir el programa. Te agradezco mucho, Alfredo. Muchas gracias por estar en el programa. Sandro, excelente. Roger, igualmente. Sandro, qué Ahí gusto. está la propuesta de la Universidad Mayor de San Andrés. Propuesta concreta, propuesta abierta, precisamente para que las autoridades encargadas en la toma de decisiones puedan, de alguna manera, mirar a estos investigadores, a nuestros institutos de investigación y, sobre todo, ver el futuro de Bolivia. Muchísimas gracias. One single try, I jumped right on a big bird.